¿Qué tal, jóvenes? Espero que estén teniendo un excelente día. Ahora vamos a empezar con lo que terminamos en el anterior video. Este video no va a ser tan largo como los anteriores porque ya hemos estado estructurándolo de tal manera que ya tengamos todo para trabajar. Es decir, todo lo anterior nos va a servir para los ejercicios que vamos a tener posteriormente. Vamos a ver ejemplos donde ya no vamos a calcular lo anterior, sino simplemente vamos a aplicarlo y vamos a ver para qué nos sirvió o para qué estuvimos estudiándolo, porque a veces, muchas veces, y también en mi época de estudiante sucedió mucho, que nos enseñaban el tema, sabíamos cómo calcularlo, pero pues no sabíamos para qué nos iba a servir. Simplemente lo hacíamos porque con eso íbamos a acreditar la materia. Y sé muy bien que también va a suceder mucho con ustedes, que pues algunos digan, no, pues la estadística no me gusta, no le veo sentido, ni siquiera sé qué significa población, muestra, no le veo interés. Bueno, muchas veces eso sucede porque no sabemos cómo relacionarlo con lo que nosotros ya tenemos, con los fenómenos que nos encontramos, con las situaciones, pero como se los he reiterado muchas veces, estos temas ya ustedes lo aplican de manera pues empírica. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un examen y después del examen, si estudiaron mucho, dicen, tengo una probabilidad del 100% de pasar, me siento muy seguro. Si estudiamos más o menos, pues decimos, yo le echo que pues un 65% de posibilidades de sacar un 9, 10, un 8. ¿Ok? Y a veces, pues, por alguna circunstancia la materia nos cuesta y decimos, bueno, nos conformamos que sea 50-50. ¿Ok? Son valores que ustedes les asignan arbitrariamente, pues eso se suele decir, ¿no? Que son arbitrarios, pero lo hacen en consideración a su experiencia pasada. Muchas veces eso es lo que nos va a interesar, que ustedes puedan colocar esos números a aspectos cualitativos, que puedan definir cuántas personas les gusta el café, a cuántas les gusta el chocolate, pues también si nos gusta la playera negra, la playera blanca, preferimos salsa, preferimos capsun, etcétera. ¿Vale? Ese va a ser nuestro objetivo siempre que estemos hablando de estadística, poder comparar, poder dar resultados, saber hacia qué tendencia se va a ir el mercado, hacia qué tendencias se va a ir lo que estamos vendiendo, entre otras muchas de las circunstancias que podemos encontrarnos día a día. Por ello vamos a ver para qué nos va a servir el coeficiente de variación. Si nos percatamos, la anterior clase, este no lo puntualizamos en un ejemplo. En sí lo hablamos muy rápido, pero nunca dijimos a ciencia cierta para qué nos va a servir. Dimos el concepto, lo explicamos, entre comillas, pero pues también nos quedó esa duda. Así que vamos a ver por qué lo dejamos al final y por qué es tan importante este aspecto. Bueno, el coeficiente de variación no es como los anteriores. Los anteriores solo me permitían evaluar un conjunto de datos, tanto fuera la población o la muestra. Podíamos sacar su moda, su mediana, su media, ¿ok? Ver cuáles son las tendencias centrales, ver cómo se caracterizan, ver cómo se comportan, pero solo de una población. Es decir, si yo quería ver cuál era la estatura de mi grupo, simplemente podía comparar entre alumnos del mismo salón. Pero ¿qué pasaría si yo quiero competir en velocidad? Quiero ver quién es más rápido de el 422 contra el 426. ¿Ok? Estoy haciendo carreras de relevos, 100 metros, entonces empiezo a revisar todos los tiempos y voy apuntándolos en una lista. ¿Ok? Lo que vimos anteriormente, pues sí lo puedo dibujar, lo puedo graficar, puedo calcular todos los aspectos y tal vez pues me podría dar una idea de cómo está funcionando. Evidentemente, pues vamos a ver quién es el más rápido, si vemos quién gana. Pero también, si son demasiados alumnos, tenemos que hacer una estadística para ver de manera global cuántas personas sobrepasan un cierto límite de velocidad o cuántas personas no lo sobrepasan. ¿Ok? Y podemos comparar esos valores de diferentes poblaciones. Para eso nos va a servir el coeficiente de variación. Me va a poder, a partir de la desviación estándar, percatarnos intuitivamente de la dispersión que tienen
pues estas poblaciones y tomar decisiones. Eso nos va a servir. Sé que suena un poquito complicado en ese aspecto de cómo voy a comparar dos situaciones solo con pues un porcentaje, porque estas fórmulas de aquí se escriben de esa manera, pero se va a expresar en porcentaje. ¿Cómo voy a hacer para poder explicarlo en porcentaje? Si yo realizo las operaciones, aquí nos damos cuenta que esta fórmula va a ser para muestra y esta para población. Si yo tengo esa situación, simplemente al finalizar de obtenerlo, tengo que multiplicarlo por el 100% y con eso estaría obteniendo un porcentaje. ¿Sí? Entonces, esa va a ser una de las características que vamos a tener. Vamos a calcular el porcentaje y con eso vamos a poder compararlo. Vamos a percatar en el siguiente ejemplo por qué es muy importante y cuál es la diferencia que tiene con los valores antes calculados. Porque pues, la desviación estándar me puede decir cuál es la diferencia entre la media, el valor, la mediana y la moda, es decir, las tendencias centrales entre sus lados. ¿Ok? Tal vez ahorita hablado se nos complica, ni siquiera estamos recordando lo que habíamos visto, pero en un ejemplo siempre es más fácil observarlo. Así que vamos al ejemplo. Aquí está un enunciado ya teórico, ya bien desarrollado. Evidentemente, primero tuvimos que haber sacado los valores para poder calcular lo que ya viene en la parte de abajo, la media, la desviación estándar, entre otras situaciones. Pero para fines prácticos ya tenemos los resultados. A veces, muchas veces, nosotros somos los que analizamos los resultados, no cómo obtenerlos, sino cómo poder darle una conclusión final. Eh, las computadoras sabemos muy bien que ya existen programas que nada más metemos los datos y nos da todo lo que acabamos de calcular en la anterior clase. Ciertamente, ustedes tienen que aprenderlo a hacer a mano para que identifiquen cómo se va desarrollando y problemas muy sencillos como calcular su promedio de la escuela, calcular alguna actividad sencilla, pues lo puedan hacer a mano, porque no en todas las situaciones van a tener una computadora. Pero si ya son problemas muy, muy grandes, existen una infinidad de programas que nos ayudan a eso. Solamente que el programa no me va a dar una conclusión. Él me va a dar números y esos números pues no me están diciendo o no me van a poder definir qué decisión tomar. Por ejemplo, si comprar una lámpara o no comprarla, dependiendo de cuánta es la duración pues de su vida útil y usualmente también aparece la desviación estándar, es decir, tiene aproximadamente, voy a poner un ejemplo burdo, 1000 horas que puede estar encendida mi lámpara, pero tiene una desviación de, pues no sé, unas 25 horas, por decir algo, y la otra tiene una desviación de 5 horas. ¿Ok? ¿Cuál compro, cuál me conviene? Y comparado con los precios, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver a qué se refiere esa desviación estándar. El enunciado dice así: un comercializador de maíz vende su producto de dos maneras distintas, en costales de 50 kilogramos y el inciso B me dice a granel, en sus propios camiones repartidores que cargan 5 toneladas, es decir, 5000 kilogramos. La media de los costales dice que son 50 kilogramos, mientras que la media de los camiones son 500 kilogramos. Es decir, son los valores típicos que vamos a encontrar para los productos que está vendiendo este comercializador. La desviación estándar, por su parte, me dice que es la misma para ambos. Uno me está diciendo que es de 8.650 y el otro me está dando el mismo valor. Aquí yo les estaría preguntando, ok, ¿cuál me conviene comprar y por qué? No, si se dan cuenta, no les estoy diciendo, calculenme la desviación estándar porque ya la tenemos, calculenme la moda y sobre eso voy a trabajar. ¿Qué, qué valor me va a dar? Si yo los analizo ya desde este punto, yo ya puedo decir cuál es el que me conviene más. ¿Ok? ¿Qué me dice una desviación estándar? Me dice cuánta es la variabilidad que tiene un producto, es decir, el más menos. Siempre que estemos hablando de desviación estándar, estaríamos hablando de un más menos y significa que se lo tengo que sumar y se lo tengo que restar para saber cuál es el rango de mi producto. Cuando ustedes compran por ejemplo, los frijoles refritos en lata o los chiles de la costeña, ¿ok? Cualquier de ese tipo de marcas de productos enlatados va a tener una desviación estándar que es aceptada, ¿ok? Por ejemplo, si ustedes compran una lata que dice que contiene 1 kilo, que tiene una desviación estándar
que se le asigna ya de manera formal y que la acepta pues la organización que evalúa eso. ¿Y qué significa que tenga una desviación estándar? Evidentemente, en la vida real no podemos asegurar que sea 1 kilo. ¿Por qué? Porque puede tener algún pequeño desperfecto la máquina, que el producto se haya trabado o que alguna situación haya perecido a la hora de empaquetarlo. Entonces, para eso se le da ese pequeño rango de error. Es decir, de- voy a poner un ejemplo también al azar. Digamos que esa lata de 1 kilo tiene una desviación estándar de 100 gramos, ¿ok? Entonces, eso me va a significar que ese kilo puede variar entre 1 kilogramo, 100 gramos o 900 gramos, ¿ok? Mientras esté en ese rango de 900 a 1 kilo 100, estaría pues avalándolo esa empresa que está revisándolo. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, se hace lo siguiente. A este, por ejemplo, los 50 kilogramos, se le va a restar más menos 8,650 kilogramos, ¿ok? Eso va a significar que tengo que restar, ¿ok? Tengo que restar 50 kilogramos menos 8,650 y después tengo que sumárselo. ¿Para qué? Porque me va a dar un rango. Entonces, si yo a los 50 le resto 8,650, voy a obtener que van a ser 41,35 kilogramos, ¿ok? Y de aquí mi rango va a ser el siguiente, ¿ok? Tengo 41 y si yo lo sumo me va a dar 58,650 kilogramos, ¿ok? Este de aquí no es un símbolo menos, sino me está indicando que va a variar de ese límite, ¿ok? Mi costal me lo pueden vender con 41,35 kilogramos o me lo pueden vender hasta 58,650. En eso, el comercializador me está asegurando que ese producto puede variar entre esos valores, ¿ok? Si nos percatamos, es un valor muy, muy grande el que está perdiendo. O es que, mejor dicho, lo que nosotros estamos perdiendo, porque nos está quitando casi 9 kilogramos de maíz, ¿ok? Si nos va bien, pues nos los va a dar en 59, ¿ok? Le estoy haciendo aproximaciones, sé que son 58,650, ¿ok? Si nos va bien, pues nos vamos a llevar un costal con bastante más producto, pero si nos va mal, nos vamos a estar llevando un producto casi con 41 kilos, es decir, 9 kilos menos. Entonces es una variación muy, muy grande. En cambio, si lo hacemos para la de 5,000, vamos a darnos cuenta que es una variación muy, muy pequeña. ¿Ok? Tendríamos que hacer la misma operación. Vamos a hacer un más menos y el mismo número, 150 kilogramos. ¿Ok? Entonces, resto 5,000 menos 8,650 y eso me va a dar un valor de 4,991,35 kilogramos y va a estar variando a 5,008,650 kilogramos. ¿Ok? Aquí se ve insignificante porque ya estamos hablando de cantidades muy grandes. Entonces, que la desviación estándar de un producto sea la misma no significa que los resultados sean lo mismo. ¿Ok? Tenemos que evaluarlo con respecto a su media y con eso vamos a poder decidir. ¿Ok? Aquí yo les preguntaría, ¿cuál de ellos me convendría comprar? ¿Ok? Si yo quiero 5,000 kilogramos, bueno, me voy directamente al de granel. Pero si yo soy una pequeña empresa, aquí sí ya va a depender mucho, primero, de mi capital y en segunda, de para qué lo voy a utilizar. ¿Ok? Porque 5,000 kilogramos es bastante, pero si ya lo vemos desde un punto matemático, ¿cuál me estaría conviniendo? Pues me está conviniendo el camión, porque pierdo muy, muy poco material o me está asegurando que el material que va a llegar tiene una variación muy, muy pequeña. En cambio, la parte de los costales, pues voy a tener que estar comprando costales de más para poder asegurar que mi producto sea, pues, bueno, para lo que yo lo voy a utilizar, sí tenga reservado lo que voy a tener que emplear, ¿ok? Entonces ahí es muy, muy importante. Aquí lo estamos sumando la media con la desviación y vamos a ver los intervalos.
Aún así es un poquito complicado el poder percatarnos. Ciertamente, como es un número pequeño, el de 50 kilogramos menos casi los 9 kilogramos que le estamos quitando, que le estamos sumando, pues es fácil darnos cuenta que estamos perdiendo bastante. ¿Ok? Y como es un camión, bueno, los valores se están viendo muy, muy diferentes. Sucede lo mismo con su Coca-Cola, chicos. A veces ustedes dicen, ¿por qué esta Coca-Cola se nota que eh, pues la línea del refresco, la línea negra, se ve más abajo que la que compré ayer? Bueno, porque tiene una desviación estándar que cumple, ¿ok? A veces viene un poquito más llena y a veces viene con un poquito menos de producto. Son valores muy, muy pequeños porque ahí sí ya se los restringen. Por norma les piden una cierta desviación y tienen que cumplirla. Les hacen pruebas. Aquí es donde viene el punto de muestra. ¿Ok? No pueden ir revisando todos los refrescos, no pueden ir midiendo si en verdad viene todo lo que ellos prometen, porque pues imagínense, tendrían que revisar cada refresco que llega a nuestra casa. Lo que ellos hacen es sacan una muestra de esa población y la evalúan. Si esa muestra cumple con lo establecido, ¿okay? Dejan que toda la población de refrescos salga. Si esa muestra no cumple, entonces tienen que volver a envasarlo, tienen que volver a hacer toda la producción para que sea otra vez evaluado y ver si sí cumple con lo establecido. ¿Ok? Es un tema muy, muy relevante en la parte de industrias, esto que estamos viendo. Sucede también con los tornillos, con las tuercas. Es cuando nos las venden baratas, tienen una pequeña rebaba o no están bien las cuerdas, ¿ok? No es que se las hayan robado o nos las estén vendiendo barato porque no las han vendido, sino muchas de esas son muestras que no pasaron la pues la inspección. Entonces, hay personas que a veces se aprovechan de eso y la sacan a venta y pues con eso no lo estarían vendiendo. Evidentemente, la empresa encargada no puede promocionarlas porque no estaría cumpliendo con los aspectos que ellos pactaron al publicar pues sus productos ya con una cierta confiabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver todo eso? Estamos aquí comparando ya dos tipos de muestras, costales y pues camiones. Estamos viendo cómo poder ver rangos, que hay un rango de desviación estándar, cuál va a ser, cómo se va a ir modificando, pero recordemos, hay algo más sencillo. Puedo calcular su variabilidad y para ello, como estamos viendo muestras, voy a poner la fórmula de muestras y tenemos que hacer lo siguiente. Tengo que poner la desviación estándar. Y para ambos va a ser la misma. Aquí voy a poner para A, el inciso A, su desviación estándar es 8.650 kilogramos, que me pasé por un cero, kilogramos, y su media son 50 kilogramos. ¿Ok? Ese va a ser para el inciso A. Si yo hago esa operación, nos va a dar el siguiente resultado, 8.650 entre 50. ¿Ok? Me va a dar un valor de 0.173. Recordemos, yo lo quiero expresar en porcentaje, por 100. ¿Ok? Y eso me va a dar, entonces, un valor de 17.3%, casi el 20%. Ok, aquí yo hago redondeos para que sea un poquito más fácil el entender qué estamos haciendo. Voy a hacer más pequeña la pantalla para ver qué pasa con el inciso B. Tenemos la misma fórmula, tenemos la misma desviación, pero no la misma media. Entonces, yo estoy escribiendo que tengo 8.650 kilogramos de desviación estándar y como una media tengo 5.000 kilogramos. Si yo hago esa operación, me va a estar dando lo siguiente. Me va a estar dando 1.73 por 10 a la menos 3. Ok, estoy escribiendo la notación científica para que sea más rápido y no ponga todos los ceros. Y ahora lo voy a multiplicar por 100 para que me lo dé en porcentaje. Si yo lo multiplico por 100, me va a estar dando lo siguiente. 0.17 es por ciento. Aquí ya se ve muy, muy claro cuál me conviene más. ¿Ok? Si yo compro el primero, voy a estar perdiendo alrededor del 17% del producto. ¿Ok? Eso es lo que me va a dar este valor. ¿Ok? No me está pidiendo el ejercicio nunca que lo calcule. ¿Ok? No me está pidiendo que calcule la variabilidad. Pero ahora que ya soy un poquito más experto en estadística y probabilidad, sé que si yo utilizo
este término, esta fórmula, voy a poder compararlos, ¿ok? Y el inciso A me diría lo siguiente: yo estoy perdiendo el 17% si lo compro en costales y solo estaría perdiendo el 0.17% si compro camiones, ¿ok? Aquí sí ya nos queda muy claro. ¿Cuál compro? Pues un camión, ¿ok? Nunca nos conviene comprarlo en costales, ¿ok? Si vendemos muy poquito, pues no nos va a quedar de otra. Pero si tenemos la duda de qué me va a convenir más, si compro un costal o compro un camión, si lo vendemos en cantidades muy, muy grandes, si lo compro bueno, en camiones o si lo compro en costales, bueno, que ya estamos decidiendo cuál me va a convenir, ¿ok? Mientras que uno está casi al 20% de lo que voy a perder, el otro ni siquiera llega al 1%. Entonces, eso es muy, muy importante, chicos. Saber qué es lo que me va a convenir, cómo aprovechar mi dinero. Este sirve también para, como les comentaba al inicio, cuando vamos a comprar una lámpara para nuestra casa. Viene las horas, también viene cuál es la desviación estándar, dice aproximadamente cuál es la variabilidad entre el tiempo real que puede funcionar esa lámpara. Entonces, ya ahí tenemos que evaluar cuál es la que me va a convenir más, cuál es la que puede durar más tiempo y así aprovechar mi dinero, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante este aspecto. Me va a permitir comparar productos y saber cuál me conviene. ¿Ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta siempre que estemos hablando de estadística. ¿Para qué me va a funcionar también todo lo que estamos revisando? Bueno, hay una regla empírica. Ahorita lo estamos haciendo todo en aspectos matemáticos, lo estamos aplicando en fórmulas, ¿ok? Lo estamos haciendo en calculadora, pero tenemos una regla empírica que me va a permitir decirlo en palabras sin hacer cálculos complicados o sin aprenderme una fórmula. Simplemente lo que me va a servir, voy a tener que hacer sumas y restas. Es lo único que voy a necesitar y dice lo siguiente: para todos los datos que tengan una distribución normal, ¿ok? Solo para los datos que tengan distribución normal, vamos a poder aplicar lo siguiente. Aproximadamente el 68% de los elementos están a menos de una desviación estándar de la media. Aproximadamente el 95% de los elementos están a menos de dos desviaciones estándar media y casi todos los elementos están a menos de tres desviaciones estándar de la media. ¿Ok? Eso es lo que me dice la regla empírica. Los porcentajes son muy, muy importantes, chicos. Como les comento, todo lo que ustedes han consumido al momento de marcas que podemos decir reconocidas, Bimbo, Sabritas, Coca-Cola, Pepsi, Jarritos, podría seguir, La Costeña, etcétera, debe de cumplir con un cierto porcentaje de confiabilidad. Es- Eso significa que sus productos deben de traer el producto, pues ahora sí que deben de tener la cantidad de producto que ellos promocionan, ¿ok? Los chetos en la parte de abajo dice cuántos gramos van a traer y las papas, aunque digan que están vacías, la mayoría de publicaciones y memes que encontramos, bueno, cumplen con un estándar, ¿ok? Cumplen con una cierta desviación. Eso va a depender mucho con, pues, quién haga la investigación, con quién estén afiliados ellos. En general, hay una norma mexicana que se los regula y sobre ello tienen que establecer y tener que hacer ese muestreo cada determinado tiempo. En sí debería de ser cada vez que sacan una tira de productos, poder evaluar y sobre eso sacarlos a la venta. ¿Ok? De igual manera, hay productos que a veces no salen como deberían y en ocasiones esos son lo que sacan como oferta, que no pueden asegurar que su producto tenga esa confiabilidad, pero lo sacan a un costo mucho menor para que se les sea rentable. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja que va a tener esta regla empírica. Voy a poder saber cuántos elementos voy a tener al 68%, al 95% y casi todos. ¿Ok? Este de casi todos va a depender mucho también de qué autor estemos revisando. Algunos dicen que es del 99.7, que es una barbaridad, sí, estamos hablando de números muy, muy grandes. Imagínense cuántos productos vende Bimbo, cuántos productos vende Sabritas, que son una inmensidad. Si ellos pueden asegurarte el 99.7%, ¿ok? Estaríamos rozando casi la perfección. No hay
eh, alguien que llegue al 100% de manera real, pero siempre hay que intentar pues perseguirla y estar lo más cercano. Entonces, eso en letras es lo que me dice la regla empírica. Pero, ¿qué significa? Sé muy bien que ahorita pues suena bonito, pero no sabemos bien cómo aplicarlo o para qué lo vamos a utilizar. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Lo primero que me dice es que tiene que ser para datos normales o de distribución normal. No significa que haya datos raros o datos que, que no sean normales para un estudio. ¿Ok? Como vimos en el anterior punto, hay algunas situaciones que afectan mi gráfica y pues sí, los solemos denominar como anormales. ¿Ok? Pero como les comento, no es que sean feos, no les hacemos, decimos aquí no te voy a estar tomando en cuenta, ¿ok? Porque estaríamos mermando nuestro estudio, sino que son aspectos que rara vez van a volver a suceder, pero que cuando nosotros lo analizamos, pues ahí apareció. Entonces, cuando estamos hablando de aspectos normales, significa que va a tener una forma de campana, forma simétrica, a lo que solemos llamarle campana de Gauss. Eso le estoy seguro que la mayoría lo ha escuchado con su profesor de estadística, la famosísima campana de Gauss. Cada uno de mis gráficos que está en el pizarrón tiene una línea. Esa línea, recordemos que vimos medidas de tendencia y particularmente de tendencia central. Es decir, en esa línea va a estar la moda, la mediana y la media. ¿Ok? Va a estar en ese punto. La única que me va a dividir de forma, pues como lo comento en la parte simétrica, es una distribución normal. Entonces, yo solo puedo aplicar la regla empírica cuando tengo esa característica, que mi gráfica tiene esa forma, que tiene una campana de Gauss. Esta de aquí, si se dan cuenta, pues sí es muy bonita, está medio rara, pero pues no lo puedo dividir a la mitad, ¿ok? Porque puede tener una malformación aquí o acá, entonces no me va a estar dando esta característica. La que tenemos sesgada a la derecha, bueno, aquí hubo un dato que pues modificó todo mi estudio y la sesgada a la izquierda, bueno, aquí tuvimos un dato anormal. Puede ser un ejemplo, un día que estamos revisando las lluvias en la Ciudad de México y tenemos, pues que sabemos que las temporadas de lluvia son constantes, pero por alguna razón, por el cambio climático, nos damos cuenta que, pues, en primavera hubo un bajón de lluvias, pero gacho en comparación con los años pasados. Entonces, no puedo tener ese estudio como campana porque hubo una normalidad. Y de igual manera en el izquierdo, pues por alguna razón extraña, nevó en la Ciudad de México. Nunca había sucedido desde hace bastantes años, pero apareció, ¿ok? Y también se volvió anormal. Entonces, ya ese tipo de gráficas la voy a tener que analizar desde otro enfoque. Solo la regla empírica vale para gráficas de esta característica. A veces, pues, digamos que de manera mal empleada, si tiene una forma de campana, aunque no sea simétrica, pero es muy cercana, se le aplica la regla empírica. No debería, ¿ok? Debería de cumplir que es simétrica totalmente, pero a veces por la factibilidad que tiene y que no va a afectar mucho mis resultados, se le llega a aplicar. ¿Ok? Es un caso excepcional, como les comento, no se debería hacer, pero pues digamos que sí se llega a hacer. Y es para dar resultados rápidos. ¿Ok? Formalmente tendríamos que hacer el análisis desde un software, desde si son problemas muy grandes, si son problemas muy pequeños, bueno, lo podemos hacer a mano y ver puntualmente cuáles son los valores de cada uno de los aspectos. Pero si no lo necesitamos tan formal, no nos va a servir tanto unos valores tan exactos, bueno, podemos aplicar esta regla y saber a primera vista o saber con una pequeña resta cuáles son los datos que vamos a tener
a cada uno de los porcentajes que acabamos de comentar. Vamos a verlo en una gráfica para que quede un poquito más claro. Aquí sacamos los famosísimos libros de estadística para tener esa gráfica. Esas gráficas ustedes ya las conocen, saben cómo pues leerlas, identifican cómo se está obteniendo, qué son las frecuencias que estamos, que pueden ser frecuencias acumulativas o simplemente frecuencias absolutas. Entonces, aquí ustedes dirán, bueno, pero eso no es una campana. Bueno, la campana la pueden dibujar, ¿ok? Yo lo voy a hacer lo mejor posible. No creo que me salga simétrica, pero supongamos que sí, ¿ok? Simplemente estamos haciendo un pequeño dibujo, ¿ok? Y pues tiene medio raro su pulso su profesor, pero es una campana, ¿ok? Que con mucha imaginación ustedes la pueden llegar a notar. Y la regla empírica me está diciendo lo siguiente. Aquí tengo el valor de mi media. Y entonces, si yo resto la desviación estándar una vez, puedo asegurar que esos datos, mínimo todos los datos de mi población van a estar en ese rango un 68%. Si yo resto y sumo mi desviación estándar. Recordemos que la desviación estándar se tiene que sumar y se tiene que restar para conseguir un rango y ahora ya puedo asegurar que esos datos, 68% de esos datos van a estar dentro de ese estándar. Si yo ahora resto y sumo dos veces, que tengo que multiplicar dos veces la desviación estándar y sumarla y restarla, puedo asegurar que es el 95%. ¿Ok? Y ahora este autor me dice lo siguiente, si tú lo multiplicas tres veces y lo sumas y lo restas, puedes aseverar que el 99.7% de tu población va a estar en ese rango. Eh, pues puede sonar un poquito pues rebuscado, que no nos iba a interesar, pero de igual manera, se los comento. Si ustedes ya tienen una cadena muy, muy grande, pongamos que quiero poner mi puesto de carnitas y voy a afiliarme a una empresa que me va a estar teniendo que revisar que mi taco de carnitas tenga 250 gramos de carne para que yo sea el mejor de la zona, ¿ok? Puedo aplicar esta si mi desviación es normal, ¿sí? Siempre que sea normal y puedo decir, a ver, mi desviación estándar, ¿cuánto va a ser? ¿Ok? Tengo que cumplir con la cierta característica. ¿Ok? Tengo que cumplir con un cierto porcentaje. Entonces, yo empiezo a medir mis tacos y me doy cuenta que tengo una variación de, voy a poner un ejemplo, 2 gramos. ¿Ok? Entonces, yo tengo que hacer lo siguiente, tengo que sumarle y restarle 2 gramos a mis 250, voy a tener una cierta variación y esa variación pues, va a significar que mi taco con 2 gramos más y 2 gramos menos va a estar el 68% de la población de mis tacos tiene que tener más o menos 2 gramos, ¿ok? 2 gramos de carne, que es muy, muy poquito. Yo me felicitaría porque mi taco está cumpliendo con algo muy, muy bueno, ¿ok? Y ahora lo siguiente, yo quiero tener ahora más exacto cuánto puede tener de carne mi taco, ¿ok? Lo multiplico dos veces, mi desviación que quedamos que yo tengo una desviación de 2 gramos de carne. ¿Ok? Entonces tengo que multiplicar 2 por 2 y ya tendría 4 gramos que estoy perdiendo. ¿Ok? Tengo que sumar y restar a los 250. ¿Ok? De igual manera, sigue siendo muy pequeño ese rango. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer en un papel para que se den cuenta cuánto sería, que tengo que sumarle y restarle a 254 gramos. ¿Ok? Cuando yo hago eso, puedo asegurar que mis tacos, el 95% de mis tacos va a tener de 246 a 254 gramos de carne. ¿Ok? Es una barbaridad que yo estaría cumpliendo con eso. ¿Ok? No le estaría quitando mucha carne a un taco por algún error humano, que se lo esté llevando el cuchillo o que se pierda en el plato, etcétera. O darle 4 gramos extra, que tampoco es mucho, en sí podría ser insignificante y ni siquiera nos daríamos cuenta. ¿Ok? Entonces, el 95% de mi población de tacos, ¿ok? Estaría en ese límite. Y al finalizar, si yo quiero ahora saber cuánto es el 99.7% de mis tacos, ¿cuánta carne va a tener? Bueno, tengo que multiplicarlo por 3. Entonces, de los 2 gramos que yo tenía de desviación, tengo que multiplicarlo por 3
serían 6 gramos. Entonces, a los 250 tengo que restarle 6 gramos y sumarle 6 gramos. ¿Ok? Tampoco es una barbaridad lo que le estoy quitando y tampoco lo que le estoy colocando de más. Entonces, si yo quiero poner mi puesto de tacos y definirlo de buena manera, entonces puedo poner ese rango, ¿ok? El de 250 menos 6 y 250 más 6. Y asegurar lo siguiente, ¿ok? El 99.7% de mis tacos va a tener 244 gramos a 256 gramos. Y si no los tiene, te doy 10 tacos gratis, ¿vale? El 99.7%, ¿ok? Ya si me quiero ver muy alzado, puedo asegurar que el 100%, ¿ok? Porque pues el 0.03 me la estaría jugando, ¿ok? Un afortunado. Entonces, eso es una ventaja primero de marketing que muchas empresas utilizan. Yo puse un ejemplo de tacos porque creo que su profesor tiene hambre en este momento, pero es un ejemplo que muchas empresas utilizan para asegurar que su producto pues trae la cantidad especificada y la regla empírica me permite hacer eso, ¿ok? Hacer un estimado y con ello poder identificar cuánto va a tener cada uno de los aspectos. Vamos a ver un ejemplo, también va a ser un enunciado y simplemente voy a tener que hacer lo que acabamos de revisar. Vamos a verlo. Me dice lo siguiente, en una línea de producción se llenan automáticamente envasados de plástico con detergente líquido. Con frecuencia, los pesos de llenado tienen una distribución en forma de campana. ¿Ok? El primer punto de aquí, lo que me está diciendo es que no siempre va a tener esa distribución, pero como es muy renuente o es muy raro que no la tenga, pues la voy a considerar. Y también me dice que si el peso promedio de llenado es de 16 onzas y la desviación estándar es de 0.25 onzas, y aplicando la regla empírica, ¿cuáles van a ser las conclusiones? ¿Ok? Aquí es un enunciado que yo tengo que obtener. Entonces, el primer punto sería hacerlo, el primero, el cálculo, ¿vale? Voy a hacer el primer punto y me dice que de 16 onzas, ¿vale? De 16 onzas, tengo que sumarle y restarle 0.25 onzas. ¿Ok? Si yo hago eso, ¿cuánto me estaría quedando, chicos? ¿Vale? Voy a poner un igual. Ustedes ya saben qué estamos haciendo. Tengo que primero restarlo y después sumar. Van a ser 16 menos 0.25 y voy a estar obteniendo que son 15.75 onzas. Y de ahí tengo que sumarlo. Van a ser 16.25 onzas, ¿vale? Ya estoy obteniendo el primero, que es el de 68%, ¿vale? Estamos aplicando simplemente la regla empírica. Ahora, si yo quiero el de 95%, ¿vale? Tendré que hacer lo siguiente. Tengo que hacer 16 onzas más menos 2 veces multiplicado la desviación estándar. Serán 0.25, ¿vale? Onzas. Entonces, aquí, pues, ustedes pueden primero multiplicarlo y después restarlo o ejemplificarlo como yo lo hice. Ahí sí es dependiendo de cómo les guste. Yo lo voy a hacer directo porque, pues, mi pizarrón no es tan grande. Entonces, tenemos lo siguiente. Son 15.5 onzas a 16.5 onzas. Y al finalizar, aquí puedo poner casi todos, voy a cambiar de color, o 99.7%. Como les comento, eso va a depender mucho del autor. Y aquí lo que tengo que hacer va a ser igual 16 onzas más menos 3 por 0.25 onzas. Y tengo que hacer las operaciones, ¿ok? 3 por 0.25 me va a estar dando 0.75. A eso tengo que sumárselo y restárselo. Entonces, si yo se lo resto 16, me va a quedar que tengo un valor de 15.25 onzas y de 16.75 onzas. ¿Ok?
¿Cuáles van a ser mis conclusiones? Bueno, que el 68% de mis detergentes van a tener una variación entre 15.75 onzas a 16.25 onzas. El 95% de mis productos van a tener un contenido de 15.5 onzas a 16.5 onzas. Y por último, casi todos o el 99.7% de mi producto va a tener entre 15.25 onzas a 16.75 onzas. Eso es lo que me permite determinar la regla empírica. Ustedes en su cuaderno tendrían que escribir lo que yo acabo de decir en palabras, ¿ok? Que la empresa me está asegurando que el 68% de sus detergentes líquidos están teniendo como llenado un límite de 15.75 onzas a 16.25 onzas. ¿Okay? También me puede asegurar que del 95% de sus productos tienen entre 15.5 onzas a 16.5 onzas y que el 99.7% de sus productos, o casi todos, están cumpliendo con que me van a entregar 15.25 onzas a 16.75 onzas de detergente líquido. ¿Okay? Eso sería en palabras. Como les comento, eso sí va a depender mucho del público dirigido. Primero tienen que cumplir con el aspecto legal de cumplir con lo que viene en la norma, pero también va a depender mucho de la competencia, ¿ok? Si hay otra empresa que me da un rango menor, ¿ok? Una falla menor, pues yo compraría con esa empresa, ¿ok? Porque recordemos, ¿cómo se calcula el rango? Pues simplemente resto el número mayor con el número menor y eso me va a dar un rango. Entonces, entre mayor sea el rango de dispersión de mi producto, puede que sea pues complicado, ¿ok? Porque me puede ir o muy bien o me puede ir muy mal, como sucedía con los costales, ¿ok? Si a mí me daban 9 kilos más de maíz, pues me iba súper bien, pero si me quitaban esos 9 kilos, pues ahí sí lo pensaría. Entonces, eso es lo importante en este aspecto. Saber me va a servir para comprar y para poder comparar un producto con otro y poder aprovechar, pues como dicen los comerciales, más mi dinero. ¿Ok? Eso es una ventaja. Y la otra es que yo ya puedo hacer mis pequeños estudios de mercado y saber cómo se van a comportar y cómo promocionar mi producto. ¿Ok? Si una persona normal que no le interesa mucho, pues, por ejemplo, mi ejemplo de los tacos, ¿ok? Si yo le digo que voy a darle más o menos 6 gramos, ¿ok? Diría, 6 gramos no suena a nada. Entonces, pues voy por mi taco y me está asegurando que tiene 250 gramos casi todos sus productos, ¿ok? Digo casi todos para no regarla, porque sabemos que teóricamente, pues me está diciendo que es 99.7%, pero es una buena promoción, porque puedo asegurar que por un taco ya me estoy llenando. Bueno, el líquido también va a suceder lo mismo. Si yo no sé muy bien cómo leerla, bueno, pues aquí va a ser un poquito complicado, ¿ok? 15.25, 16.75, diría, pues no está tan mal, ¿ok? Pero pues ya si soy un poquito más hábil en ese aspecto, lo restaría, ¿ok? Diría de 16.75 y 15.25, ¿cuál es su variación? 16.75 menos 15.25 me está diciendo que tengo 1.5 onzas de variabilidad, ¿ok? En ese está variando, ¿ok? Sé muy bien que el ideal es de 16, ¿ok? Si me regalan 0.75 onzas, pues ya, qué mejor para mí, pero también me la pueden quitar. Entonces, ahí sí, pues deciden ustedes si les conviene el producto o se van con la competencia. Entonces, para eso me sirve este tema y todos los que hemos visto. Aquí solo estamos viéndolo ya como resultados. En un problema real, ustedes deben de sacar la desviación estándar con todo lo que ya vieron, o sea, calcular primero la media, ¿ok? Ya lo saben hacer, calcular la desviación estándar, ya lo saben hacer, calcular el coeficiente de variación, también ya saben hacerlo porque ya tienen los otros datos y ahora ya saben cómo aplicar la regla empírica. Entonces ustedes ya podrían hacer un análisis formal de un ejercicio, de un problema y pues graficarlo todavía no lo hemos llegado a ver de manera formal, pero saben cómo se convierte de una
tabla de frecuencias a una gráfica de barras, entre otras situaciones. Entonces, ustedes ya tienen un conocimiento un poquito eh, base para poder resolver y poder dar su punto de vista fundamentado con aspectos teóricos. ¿Ok? Entonces se dan cuenta que vamos partiendo de cosas muy, muy sencillas para ir acumulándolas y que nuestro conocimiento sea muy, muy amplio, chicos. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, nos vemos hasta el siguiente video. Si llegaremos a tener alguna pregunta, por favor háganmelo con toda la confianza, estoy para servirles. Y también les recomiendo que si todavía nos cuesta un poquito algún concepto, veamos de nuevo el video de algún concepto que estemos viendo, por ejemplo, tabla de frecuencias, si no recordamos que es una frecuencia, lo veamos, usualmente vienen los conceptos en la parte inicial del video o en la parte de arriba, pues ya me hice el tema, pues me salto hasta ahí y lo veo. Y si no lo llegamos a entender, con mucho gusto lo revisamos para dar ejemplos y con eso que nos quede todo claro. ¿Ok, chicos? Entonces, nos vemos.